Canción de Hielo y Fuego es una multipremiada serie de novelas de fantasía heroica escritas por el novelista y guionista estadounidense George R. Martin. Martin comenzó a escribir la serie en 1993 y el primer tomo se publicó en 1996. Originalmente planeada como una trilogía, actualmente tiene 5 tomos publicados y 2 más planeados. También hay 3 novelas cortas que actúan como precuelas de la serie, y una serie de novelas cortas que recopilan los capítulos dedicados a un personaje determinado, ya publicados en las novelas principales. La serie ha sido traducida a más de 30 idiomas y el 4º tomo alcanzó el primer lugar en la lista de bestsellers del The New York Times tras su publicación. Para septiembre de 2013, la serie había vendido alrededor de 24 millones de copias en todo el mundo. La historia de Canción de Hielo y Fuego se sitúa en un mundo ficticio medieval, principalmente en un continente llamado Poniente pero también en un vasto continente oriental, conocido como Essos. La mayor parte de los personajes son humanos, pero a medida que la serie avanza aparecen otras razas. Hay 3 líneas argumentales en la serie: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles, la creciente amenaza de los otros y los salvajes, apenas contenida por un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente, y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil 15 años antes del comienzo de la serie, quien busca regresar a Poniente a reclamar sus derechos. Estas 3 historias interactúan entre sí y son extremadamente codependientes. La serie está narrada en tercera persona a través de los ojos de varios personajes. Para el final del 5º tomo, ha habido 31 puntos de vista, incluyendo 9 personajes que solo han aparecido una vez. Si bien la serie se sitúa en un mundo ficticio y Martin ha citado a J.R.R. Tolkien, Jack Vance y a Tad Williams, como sus influencias, la serie difiere de los trabajos de estos autores en el hecho de que se interesa y utiliza más los elementos realistas que los fantásticos. Mientras Tolkien se inspiraba en la mitología, Canción de Hielo y Fuego se inspira en la historia medieval, especialmente en la Guerra de las Dos Rosas. Y la dinámica de su primer libro, así como la trama principal, es muy similar a la obra Los Reyes Malditos del escritor Maurice Druon, sobre la cual Martin ha dicho que es el verdadero Juego de Tronos y que los Stark y los Lannister no aventajan en nada a los Capetos y los Plantagenet. Asimismo, la serie se considera una de las obras más innovadoras del género, debido al gran número y la complejidad de sus personajes, lo intrincado de las tramas políticas, su falta de censura en temas de violencia, sexo o incluso al abordar tabúes como el incesto, y la total incertidumbre sobre el destino de los protagonistas de la saga, pudiendo morir igualmente tanto personajes principales como secundarios, así como volver a aparecer vivos. Hasta agosto de 2018, se han vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo y, hasta enero de 2017, se ha traducido a 47 idiomas. El 4º y 5º volumen llegaron a la cima de la The New York Times Bestseller List en sus lanzamientos. Entre los muchos trabajos derivados se encuentran varias novelas de precuelas, una serie de televisión, una adaptación de cómic y varios juegos de cartas, de mesa y videojuegos. Los libros. Serie Canción de Hielo y Fuego. Títulos publicados. Juego de Tronos, trad. De Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2002. Choque de Reyes, trad. De Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2003. Tormenta de Espadas, trad. De Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2005. Festín de Cuervos, trad. De Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2007. Danza de Dragones, trad. De Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2012. Futuros títulos de esta serie serán: Vientos de invierno, futura 6ª obra de la serie. Sueño de primavera, futura 7ª y última obra de la serie. A la serie principal se suman 3 relatos cortos que actúan como precuelas, ya que se desarrollan en el mismo mundo, pero aproximadamente 90 años antes. Estas son The Hell Knight, The Sworn Sword, y The Mystery Knight,
en conjunto se las conoce como Dangkandegtales. Los dos primeros relatos han aparecido traducidos al castellano en libros que recopilan relatos cortos de fantasía, a saber, El Caballero Errante en Leyendas Negras, volumen I, y La Espada Leal en Leyendas y en La Espada Leal. En 2015 fueron recopilados los 3 relatos en el libro El Caballero de los 7 Reinos. Los mismos 2 primeros relatos han sido trasladados con éxito al cómic y se puede encontrar en 2 volúmenes editados por De Bolsillo. The Mystery Knight fue finalista en 2011 del Premio Mundial de Fantasía. La saga se complementa con The World of Ice and Fire, un libro que cuenta la historia de Poniente narrada desde la perspectiva de varios maestres, escrito por Martín, Elio M. García Jr. y Linda Antonson. Adicionalmente hay otras novelas pequeñas. La primera se titula La princesa y la reina, la cual narra con detalle lo ocurrido en la danza de los dragones. Esta se menciona en el mundo de Hielo y Fuego, pero aquí ponen más detalle en las más de 80 páginas. La siguiente es llamada en el idioma original The Rogue Prince, publicada en España dentro de la antología Canallas, que narra un poco lo sucedido antes de la danza de los dragones. Es sobre el hermano del rey de ese entonces, Daemon Targaryen, hermano del rey Viserys y. En octubre de 2018 salió una nueva novela llamada Fuego y Sangre, que narra todos los sucesos acontecidos entre la conquista de Aegon el Conquistador Targaryen hasta el reinado del rey Roto Aegon III Targaryen. Varios capítulos de las novelas principales se han recopilado previamente a la publicación y como avances promocionales de los libros a los cuales pertenecen. Estos son: Sangre de Dragón, basado en los capítulos sobre Daenerys en Juego de Tronos. Recibió el premio Hugo de 1997. Hijos del Kraken, 4 capítulos de Festín de Cuervos que transcurren en las Islas del Hierro. No debe leerse sin haber terminado Tormenta de Espadas. Se comentan aspectos importantes de la trama que transcurren al final del tercer libro. Camino de Dragón, novela corta adelanto de Tormenta de Espadas. Dominio de Dragones, los 3 primeros capítulos de Daenerys en Danza de Dragones. Pueden leerse sin haber leído Festín de Cuervos, pues no revela nada de la trama de este último libro. Estos 4 avances han sido editados por Ediciones Gigames fuera de colección y repartidos gratuitamente en ocasiones especiales. Por ejemplo, Dominio de Dragones se lanzó con motivo de la fiesta del Día del Libro del año 2006. Ninguno de estos volúmenes está a la venta. Temática de las novelas. La saga es conocida por tener personajes complejos, cambios de trama violentos y repentinos, e intrigas políticas bien desarrolladas. En un género donde la magia normalmente posee un papel central en el argumento, Canción de Hielo y Fuego se caracteriza por un uso limitado y sutil de la misma, empleándola como una fuerza ambigua y, a menudo, oscura. Además, las novelas no giran alrededor de la lucha entre el bien y el mal, sino que los arcos argumentales se basan principalmente en luchas políticas y guerras civiles. Solo hay 1 o 2 arcos que sugieren la posibilidad de una amenaza externa. Resumen de la historia. La saga de Canción de Hielo y Fuego transcurre principalmente en los 7 reinos de Poniente, un continente cuyo mapa es muy parecido al actual Reino Unido y con una antigua historia que se remonta a 12.000 años atrás. La historia cuenta cómo 7 reinos acabaron dominando este continente, y después cómo estas naciones fueron unificadas por Aegon el Conquistador, de la casa Targaryen, llegada desde el continente vecino tras la caída de Valyria. 283 años después de la conquista de Aegon, los Targaryen fueron derrocados por Robert Baratheon en una guerra civil conocida como la Rebelión de Robert. Robert Baratheon accedió al trono de hierro tras vencer en combate singular al príncipe Rhaegar de la casa Targaryen en la batalla del Tridente y gracias al respaldo de su amigo Lord Eddard Stark, al mentor de ambos Lord Jon Arryn y de la traición al rey Targaryen ejecutada por el joven Ser Jaime Lannister, miembro de la Guardia Real y futuro cuñado de Baratheon, que se casaría con la hermana melliza de Jaime Lannister, Cersei Lannister. Las novelas, que comienzan 15 años después, siguen las consecuencias de este evento a través de 3 arcos argumentales principales, que transcurren no solo en Poniente sino también en parte del continente oriental.
El primer arco argumental transcurre en los 7 reinos y cuenta la lucha de múltiples bandos por conseguir el trono de hierro después de la muerte del rey Robert. El primero que reclama el trono es su hijo adolescente Joffrey, apoyado por la poderosa familia de su madre, la casa Lannister. Sin embargo, Stannis, uno de los hermanos de Robert, arguye que los hijos de Robert son en realidad el producto de la relación incestuosa entre la reina y su hermano Jaime y reclama el trono para sí mismo. Su hermano menor, Renly, también reclama el trono para sí, con el apoyo de la poderosa familia de su esposa Margaery, la casa Tyrell. Mientras tanto, Robb Stark, el heredero de Lord Eddard Stark, es proclamado rey en el norte, ya que los norteños buscan volver a ser independientes del trono de hierro. De forma similar, Balon Greyjoy también reclama el trono de su propia región, las Islas del Hierro. La Guerra de los 5 Reyes es el principal arco argumental en las novelas segunda y tercera. El segundo arco argumental transcurre en el norte de Poniente. Aquí, hace 8000 años se construyó un enorme muro de hielo para defender Poniente de la amenaza de los otros, una raza de seres malignos que son capaces de crear muertos vivientes y acechan en las frías noches más allá del muro. El muro se extiende a lo largo de casi 500 kilómetros y tiene una altura de más de 200 metros. Está defendido por los hermanos juramentados de la Guardia de la Noche, que está muy escasa de efectivos en los años en que transcurren las novelas y vive bajo la amenaza de los humanos salvajes que viven más al norte. Este arco sigue principalmente a Jon Nieve, hijo bastardo de Lord Eddard Stark, mientras asciende en la jerarquía de la Guardia de la Noche y comprende la verdadera naturaleza de la amenaza de más allá del muro. Al final de la tercera novela, este arco se ha ido entrelazando más y más con la guerra civil en el sur de Poniente. El tercer arco argumental transcurre en el continente oriental y sigue a la princesa exiliada Daenerys Targaryen, la última descendiente de la casa Targaryen, que reclama también el trono de hierro. La historia de Daenerys sigue su ascenso al poder, desde sus principios como fugitiva trotamundos y atormentada por su hermano Viserys, hasta convertirse en una reina poderosa y astuta que además posee los últimos dragones vivos. Aunque su historia está separada del resto por miles de kilómetros, su objetivo es reconquistar el trono de hierro. No es muy conocida en Poniente, pero el caos provocado por las 2 guerras civiles ha hecho que el pueblo ya no anhele la estabilidad que proporcionaron los Targaryen. La canción de Hielo y Fuego se ha mencionado únicamente 2 veces en la saga. La primera de ellas, en una visión que tiene Daenerys en Choque de Reyes, él es el príncipe prometido, y suya es la canción de Hielo y Fuego, palabras pronunciadas por un Targaryen. Se deduce que hay una conexión entre la canción, la promesa y la misma Daenerys. Esto se ve con más claridad en Festín de Cuervos cuando Aemon Targaryen identifica a Daenerys como el príncipe que fue prometido, aunque no está claro si la profecía del príncipe que fue prometido es la misma que la de la canción de Hielo y Fuego. La otra ocasión en la que se menciona juntos al hielo y al fuego es en el juramento de lealtad de los hermanos Rida Brandon Stark en Choque de Reyes. Personajes principales. Daenerys Targaryen. Última hija viva del rey Eris II Targaryen y su hermana esposa, la reina Rhaella. Tras la rebelión de Robert, durante la que murieron sus padres, huyó a Essos junto con Viserys, su hermano mayor, esperando el momento para volver a Poniente y reclamar el trono de hierro. Jon Nieve. Hijo bastardo de Lord Eddard Stark. Un joven que decide viajar al muro al norte de Poniente para unirse a la Guardia de la Noche. Como la mayoría de sus medio hermanos Stark, puede entrar en la piel de su lobo huargo mudo de color blanco, llamado Fantasma. Su deber, al igual que la de sus hermanos juramentados de la Guardia de la Noche, es proteger al reino de las amenazas que están más allá del muro, entre las que se encuentra el pueblo salvaje, o pueblo libre, y los otros, que en su tiempo se consideran una leyenda. Tyrion Lannister. Tercer hijo de Lord Tywin Lannister y Lady Joanna Lannister, y hermano menor de los mellizos Cersei y Jaime. Es apodado el Gnomo y medio hombre debido a su enanismo. Creció con el estigma de haber matado a su madre en el parto, el rechazo de un padre estricto y riguroso por haber nacido enano lo llevó a ser un hombre culto,
inteligente y amante de los libros, cuando una espada y un escudo no lo defendían en situaciones difíciles, si lo hacían su elocuencia e inteligencia. Su sarcasmo e ironía lo hacen uno de los personajes más queridos de la saga. Cersei Lannister. Reina y posteriormente viuda del rey Robert Baratheon, mantiene desde la niñez una relación incestuosa con su hermano mellizo Jaime, quien es el padre biológico de sus 3 hijos, Joffrey, Tommen y Myrcella. Mujer de gran belleza, es uno de los personajes más despiadados de la saga y suele atribuir todas sus fechorías a su sangre de león y al bienestar de sus hijos. Jaime Lannister. Caballero de la Guardia Real y persona arrogante y altanera, Jaime mantiene una relación incestuosa con su hermana Cersei, de la que nacieron 3 hijos. Es un personaje que sufrirá una gran transformación de carácter a lo largo de la obra. A diferencia de Cersei, Jaime siente aprecio sincero por su hermano Tyrion. Sansa Stark. Primera hija de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully. Tiene 3 hermanos, Robb, Bran y Rickon, y una hermana menor, llamada Arya, además de un hermanastro bastardo, Jon Nieve. Se la describe como hermosa, con pelo castaño rojizo y ojos azules, como su madre. Ha recibido la educación propia de una dama de alcurnia y siempre se comporta como tal. A menudo choca con Arya, totalmente opuesta en carácter e intereses a su hermana mayor, y también mantiene una relación distante con Jon Nieve. Su loba Wargo se llamó Dama, aunque fue sacrificada por Lord Stark bajo las órdenes del rey Robert Baratheon después de que la reina Cersei Lannister se enfureciera porque la loba de Arya, Nymeria, atacara al príncipe Joffrey, considerando que los lobos wargos son demasiado peligrosos. Arya Stark. Segunda hija de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully. Tiene una hermana, Sansa, 3 hermanos, Robb, Bran y Rickon, y un medio hermano bastardo, Jon Nieve, al que aprecia mucho. Como algunos de sus hermanos, ella es una cambiapieles, pudiendo entrar en la piel de su loba wargo, Nymeria, nombrada en referencia a la reina guerrera de los Rhoynar. Bran Stark. Es el segundo hijo y heredero de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully. Tiene 2 hermanas, Sansa y Arya, 2 hermanos, Robb y Rickon, y un medio hermano bastardo, Jon Nieve. Tras caer de una torre a manos de Jaime Lannister, Bran queda paralítico y comienza a experimentar visiones y extraños sueños que le guiarán en un viaje hacia el norte para encontrar al Cuervo de 3 ojos, siempre acompañado de su lobo wargo Verano. Eddard Stark. Es un personaje presentado como el protagonista del primer libro. Se trata el Lord de la casa Stark y mano del rey de Robert Baratheon. Está casado con Catelyn Tully y tiene 3 hijos, Robb, Bran y Rickon, 2 hijas, Sansa y Arya, y un hijo bastardo, Jon. Fuentes literarias e históricas. Se han observado numerosos paralelismos entre los eventos y personajes de Canción de Hielo y Fuego y los sucesos y personas implicados en la Guerra de las Rosas que enfrentó durante la Edad Media a 2 casas nobles de Inglaterra. 2 de las familias principales en Canción de Hielo y Fuego, los Stark y los Lannister, podrían verse como representantes de la Casa de York y a la Casa de Lancaster, respectivamente. Un conflicto similar inspirado por la realidad es la pelea por la sucesión llamada la Danza de los Dragones, que enfrenta a 2 hermanos por la sucesión del trono, Aegon II y Rhaenyra. El conflicto histórico que provee la inspiración es la lucha entre la emperatriz Matilde de Inglaterra, hija de Enrique I de Inglaterra, y su primo Esteban de Blois. La hija es designada la sucesora de su padre, pero debido a diferentes razones, el varón rival se apodera de la corona y es proclamado como rey. Durante la lucha dinástica, la heredera original es derrocada y sucedida por su hijo. Ni la emperatriz Matilde ni Rhaenyra llegaron a gobernar. Martín es un ávido estudioso de la Europa medieval y ha dicho que la Guerra de las Rosas, junto con muchos otros eventos en Europa durante la Edad Media, han inspirado la saga. Sin embargo, insiste en que no hay una correspondencia exacta. Cabría citar también, a modo de guiño histórico,
la similitud de ciertos aspectos geográficos de la saga con algunos de la realidad de la historia medieval y premedieval europea, como lo es la semejanza entre el muro de la novela de Martín, cuyo cometido principal es el de defender los 7 reinos de Poniente de posibles ataques por parte de los otros y de los salvajes del norte, y el famoso muro de Adriano, que pretendía defender la zona britana del Imperio Romano de las incursiones de los pictos y scoutos del norte de la isla. Asimismo, el mapa físico del continente de Poniente es bastante parecido al de las islas británicas. También se ven paralelismos en la ciudad libre de Braavos, con un titán a imagen del coloso de Rodas. También tiene otros paralelismos, al estar formada por pequeñas islas en una laguna y con una sociedad muy parecida a la Venecia medieval. El asedio a desembarco del rey y su resolución tienen también un claro paralelismo con los intentos de conquista sucesivos que sufrió Constantinopla, de los siglos XII al XV. Aunque no ha sido confirmado por Martín, es posible que las circunstancias del conflicto de Rahab con los Frey estén inspirados en la obra Enrique IV de Shakespeare. En la obra de teatro, el nuevo rey de Inglaterra Eduardo IV de Inglaterra prefiere casarse con Lady Grey después de que hubiera mandado a su aliado Ricardo Neville, conde de Warwick, a pedir la mano de la hija del rey de Francia. Cuando las noticias de la boda de Enrique IV llegan a la corte francesa, el enfurecido rey de Francia y el conde de Warwick se vuelven contra Eduardo, y unen sus fuerzas a las de sus enemigos, la casa de Lancaster. Igualmente, el personaje de Tyrion Lannister parece inspirado en Claudio, el emperador romano. El primero es un hombre deforme del que la gente se burla llamándole gnomo, enano o medio hombre, pero a lo largo de la novela se reivindica como un astuto estratega de aguda inteligencia. El segundo, Claudio, permaneció apartado del poder por sus deficiencias físicas aunque finalmente llegó al trono imperial donde demostró ser un administrador capaz y un gran promotor de obras públicas. Durante su reinado, el imperio atravesó su periodo de mayor expansión tras la época de Augusto. La relación que hubo entre Tywin Lannister y su padre Titus Lannister es muy similar a la relación que hubo entre el rey de Inglaterra Enrique III de Inglaterra y su hijo Eduardo I de Inglaterra. Enrique era un hombre débil que prefería las artes a la guerra y que no garantizó demasiada gloria a su reino, mientras que su hijo Eduardo era más fuerte y se convirtió en un gran rey que conquistó Gales e impidió a los nobles tomar el poder. En las novelas Titus era un hombre débil que trajo la ruina a la casa Lannister mientras que su hijo Tywin la llevó a la gloria y la convirtió en la casa más poderosa de Poniente. También cabe destacar la similitud entre Valiria y Roma, en cuanto a historia y características, y entre los idiomas latín y valirio, que si bien no son parecidos cumplen la misma función históricamente y en la serie. Adaptaciones. Televisión. Además de la adaptación al cómic del relato El Caballero Errante, la saga Canción de Hielo y Fuego está siendo también adaptada a la pequeña pantalla por parte de los encargados de la serie Juego de Tronos, del canal estadounidense HBO. Es una serie de televisión estadounidense de fantasía medieval, drama y aventuras creada por David Benioff y D.B. Weiss para la cadena HBO. Está basada en los 5 primeros tomos de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, del escritor George R.R. Martin, pero a partir del 5º libro, al ser creada la serie antes de que George R.R. Martin saque los 2 últimos volúmenes de la saga, se desvía por completo del argumento y deja de tener relación con lo que acontecerá en los libros. Su trama se centra en las violentas luchas dinásticas entre varias familias nobles por el control del trono de hierro del continente de Poniente. La serie fue estrenada el 17 de abril de 2011 en Estados Unidos, el 8 de mayo en Hispanoamérica y un día después en España a través de Canal I. La segunda temporada se estrenó el 1 de abril de 2012 en Estados Unidos en simultáneo con el resto del mundo. La cuarta temporada se estrenó el 6 de abril de 2014 en simultáneo en todo el mundo superando el récord de audiencia del capítulo final de Los Soprano. Juegos de rol. 2 juegos de rol ambientados en el universo de ficción de Canción de Hielo y Fuego han sido publicados hasta la fecha. A Game of Thrones, un escenario de campaña que usa el sistema de 20 como sistema de juego y que fue publicado en inglés en 2005 por la editorial canadiense Guardians of Ordar.
La editorial española de Vir Iberia lo tradujo y publicó en 2006 bajo el título Juego de Tronos. A Song of Ice and Fire, publicado por primera vez en marzo de 2009 por la editorial estadounidense Green Ronin Publishing. Fue traducido y publicado en castellano el 5 de febrero de 2010 por la editorial sevillana Entertainment bajo el título Canción de Hielo y Fuego, el juego de rol de Juego de Tronos. Algunas notas acerca de este último. El mundo del juego. Poniente es una isla situada en un universo de baja fantasía medieval que recuerda a la Inglaterra medieval, pero con una mayor variedad cultural. Hace poco más de una década la dinastía reinante fue depuesta en una exitosa rebelión, el nuevo orden no estaba destinado a sobrevivir a sus fundadores. La mayor parte del trasfondo de las novelas son luchas políticas entre nobles, sus intrigas y las más sangrientas batallas. Los personajes. Canción de Hielo y Fuego es un juego de rol en el que se interpreta a un miembro de una casa noble de Westeros, ya sea porque es miembro de la casa noble o porque es un miembro del séquito de criados y ayudantes bajo su protección. La creación de personajes y el sistema de juego recuerdan mucho a los de la leyenda de los 5 anillos, salvo que en este caso se tiene en cuenta la edad del personaje para determinar algunos rasgos. A medida que progresan, los personajes pueden, además de aumentar los valores de sus habilidades, adquirir habilidades especiales semejantes a las dotes del sistema de 20 o a las ventajas del sistema Savvy Worlds. Las casas. Un elemento importante en la creación de personajes es la creación de la casa nobiliaria. En este juego de rol el grupo de personajes tiene el privilegio y el deber de comandar una casa noble que los jugadores mismos han de crear, permitiendo controlar sus riquezas, sus tierras, sus defensas y definir hasta el escudo de armas y su lema. Este es uno de los elementos más apreciados del juego, es una especie de metajuego donde los jugadores hacen avanzar a su grupo de personajes, enfrentándose a los manejados por el director de juego. La narración. El juego de rol de Juego de Tronos es en gran parte parecido a juegos basados en el sistema de 20, como Spycraft o Fantasycraft, en los que hay reglas para resolver conflictos que no se resuelven necesariamente mediante el combate. Conflictos de intriga, por ejemplo, como el recurso a la seducción contra la virtud de un caballero, pero con fines políticos. Juegos de tablero. Además de su traducción del juego de rol de Guardians of Ordar, de Vir Iberia comercializó un juego de tablero, también basado en Canción de Hielo y Fuego. Entertainment también ha publicado en español un juego de cartas llamado Juego de Tronos LCG y un juego de tablero llamado Batallas de Poniente. Juego de miniaturas. Es un juego de miniaturas competitivo para 2 o más jugadores, en el que controlas unidades de infantería, caballería, máquinas de guerra y criaturas. Para ganar la partida debes cumplir diferentes objetivos, además de usar tus unidades, usarás un tablero político que influenciará lo que pasa en el campo de batalla. El juego fue lanzado en 2017 por la empresa Kamaan utilizando un Kickstarter en el cual consiguieron más de $1,5 millones.